No me cambia la cámara. ¿Qué tal? Ya estamos de nuevo. En esta ocasión vamos con la sesión 7. Seguimos con programación lineal. Ahora vamos a desarrollar una parte del proceso productivo con programación lineal. Pero esta vez lo vamos a hacer paso a paso, para que se den cuenta de cómo podemos nosotros utilizar esta herramienta matemática ya en el ámbito profesional, ¿no? Modelos de procesos de producción ya en programación lineal. Ustedes se darán cuenta cómo vamos nosotros armando todo el proceso desde el inicio y cuáles van a ser nuestras opciones a trabajar, ¿no? Todo problema de optimización de programación lineal consta de fases, ¿no? Ya saben, vamos solamente a trabajar con modelos de procesos de producción y estos procesos de producción tienen que ver con algunas características muy singulares, muy especiales. Nosotros debemos en los procesos de producción no solamente optimizar todos nuestros recursos, sino también minimizar costos y maximizar los beneficios, ¿no? Este problema que les voy a desarrollar completamente es de un zapatero, la producción de zapatos, zapatos de hombre y zapatos de mujer. Lo vamos a ir desarrollando paso a paso para que ya no les quede duda y más adelante cuando vayamos a algunos problemas de programación lineal más avanzados no tengan ningún problema. Entonces, este problema de optimización de programación lineal consta de fases. La primera fase consiste en plantear un modelo matemático. Este modelo matemático puede ser del orden más sencillo que ustedes se puedan imaginar. Cuando nosotros planteamos ya y igual a f de x, ese ya es un modelo matemático, ¿no? En donde en la cuestión económica podríamos nosotros decir o sugerir que y es la cantidad y x puede ser el precio. O sea, la cantidad en función del precio de las mercancías. Este pequeño modelo, podemos nosotros poner precio de este lado, cantidad de este otro. Y podemos trabajar no solamente con la curva de demanda, sino también con la curva de oferta. Cualquiera de las dos, en función de dos variables, el precio y la cantidad. Cuando nosotros establecemos un punto, el punto A, con un precio elevado de 15, estamos nosotros entonces ofreciendo una cantidad estamos nosotros absorbiendo como demandantes una cantidad en ese punto le vamos a poner de 1500 unidades de ese producto, 15 pesos. Vamos a imaginarnos que son plumones, el mercado de plumones. El mercado de plumones lo estamos estableciendo con base en solamente dos variables, el precio y la cantidad. Nuestra variable, que le podemos llamar independiente, variable independiente y variable dependiente. Entonces, esta sería variable independiente. Y Q sería entonces la variable dependiente. Estamos estableciendo que Q se mueve con base en el precio. Si nosotros tenemos un precio de 15 en los plumones,
vamos solamente a demandar 15,000. Pero observen, si llegara el caso en que en el punto B bajaran el precio de los plumones, ya no a 15, sino a, imaginemos a 3 pesos, entonces demandaríamos una cantidad de 7,000 plumones. No creo que esté fuera de la realidad si nosotros pudiéramos reducir los costos, reducir el precio de los bienes. Hay algunos que sí de plano están muy disparados y sí los podemos reducir casi en ese grado, 500%, ¿no? Si lo hiciéramos, demandaríamos una cantidad gigantesca. El problema aquí es que la demanda tiene que estar también relacionado con otro elemento, la oferta. Entonces, estaríamos planteando ya una ecuación de 2 variables. Pero no lo queremos nosotros ampliar. Quiero que nos enfoquemos nada más a un problema muy sencillo de 2 variables. Estamos nosotros trabajando entonces en la parte de la demanda. Si nosotros lo hacemos de forma separada, también podríamos trabajar Q ya no de demanda. Acá estaba Q de demanda, que era igual a F de P. Ahora puede ser Q de oferta igual a F de P, que quiere decir que está la oferta en función solamente del precio, no necesariamente en función de la demanda, ¿no? Aquí la demanda solamente en función también del precio. Si baja el precio, yo aumento la demanda de ese producto. También aquí nada más hay una variable. No quiero ampliarlo todavía, de todas maneras, la realidad ya es muy complicada como para complicárselos aquí. Aquí también la oferta, quiero manejarla nada más con base en estas dos. Y les voy otra vez a proponer. Imaginemos que el precio es de 15. Si el precio es de 15, aquí le vamos a poner punto C. Si el precio es de 15, yo como industrial, como empresario, puedo ofrecerles una cantidad de 7,000. Pero si es que me permiten que el precio de los plumones sea de 15 pesos. Yo les abastezco con 7,000, ¿no? De la misma manera, vamos a poner otro punto, un punto por acá. Vamos a ponerle el punto ABCDE, el punto E. Si es que llegáramos nosotros a plantear un precio de 2, o sea, yo nada más les podría abastecer de 1,500 plumones, como es un precio muy bajo, entonces no tendría yo capacidad para abastecer más que 1,500 plumones. Y a grandes rasgos, cuando nosotros trabajamos con estas dos variables y de manera también separada, podemos llegar a una conclusión muy rápida. Ya también aquí hay una lucha entre oferentes y demandantes. Mientras que los oferentes, o en este caso los empresarios, quieren dar un precio más alto y dicen, si damos un precio más alto al mismo tiempo, nosotros podríamos darles más producto o más bienes y servicios. Pero dicen los demandantes, yo a ese precio de 15 solamente te compraría 1,500, no te compraría los 7,000 que estás produciendo. Entonces aquí hay un remanente de producción que podríamos nosotros decir que es un excedente de producción. Un excedente de producción de aproximadamente 5,500 unidades de plumones. Ese es un remanente. Pero por el otro lado, cuando los demandantes dicen, si ya me dejas en 3 pesos
el precio de los plumones, ahora sí te puedo comprar hasta 7,000. Pero dicen los oferentes, dicen los empresarios, en 3 pesos no te puedo ofrecer 7,000. En 3 pesos te podría ofrecer, si al caso, en el punto F, te podría ofrecer a ese precio de 3 solamente 2,000 unidades. Y aquí es donde entra lo que conocemos como la especulación en el sistema capitalista, ¿no? Dicen, bueno, finalmente, si la demanda es mayor a esas 2,000 unidades, como muchos se van a pelear por esas 2,000 unidades, poco a poco entonces va a aumentar el precio hasta un punto G, que le llamaríamos en este hipotético caso de equilibrio, en donde el precio de los plumones es de 5 y la cantidad ofrecida es de 5,000. Ahí, tanto oferentes y demandantes estarían en equilibrio, con base nada más a este planteamiento de 2 variables. Hay que incorporar más variables para captar toda la realidad de la economía. Pero aquí no nos queremos complicar aún, poco a poco vamos paso a paso. Más adelante vamos nosotros a incorporar más elementos. Aquí en el caso del zapatero, entonces la primera fase consiste en plantearlo de forma matemática, que generalmente también es expresarlo de manera verbal. La segunda fase consiste en resolver el problema por alguna técnica de optimización apropiada. En este caso vamos a utilizar el método gráfico. Este método gráfico es muy singular, muy sencillo, ya lo vamos a ver. Se le llama también programación lineal al planteo matemático de aquello que está escrito verbalmente, pero en el caso del problema del zapatero también se puede utilizar de manera matemática, ¿no? Entonces, para hacerlo de forma matemática, tendríamos nosotros que hacer una función objetivo en términos matemáticos, poner cuáles son las restricciones funcionales. Dentro de estas restricciones, manejamos en el sistema capitalista una restricción fundamental, ¿no? Decimos bienes, ¿qué decimos? Bienes escasos, necesidades ilimitadas. Lo chistoso de mis colegas economistas es que ni los bienes son escasos, ni nuestras necesidades son ilimitadas. O sea, hace ya algunos años, algunos siglos podríamos nosotros decir, hace un siglo, todavía aquí en el Valle de México no existían tal población, y como había agua suficiente, espacio suficiente, entonces los recursos con los que contaba el entorno eran los necesarios, ¿no? Pero conforme fue aumentando la población, estos recursos del centro de la Ciudad de México se fueron escaseando, pero se fueron escaseando por 2 cuestiones fundamentales, ¿no? La primera de ellas es la ambición del hombre, que se estuvo apropiando de las cosas. Imaginemos, hace muchísimos años teníamos, digamos, 1 millón de vacas. Y teníamos una población de 5 familias. Esas 5 familias, era demasiado esta cantidad de vacas, ¿no? Entonces, finalmente nada más utilizaban, pues, de una vaca para comérselas. Una vaca a la semana, bueno, pongámosle 5 vacas a la semana, ¿no? Esa familia. Pero eran 1 millón de vacas, entonces salían más vacas, más vacas, más vacas. Nada más que la primera parte, estas familias, dentro de la ambición del hombre,
es capaz la ambición del hombre de apropiarse de todo este millón de vacas. Y si hubiera otro millón de vacas, también se lo apropia. Y si hubiera otro millón de vacas, también se lo apropia. Entonces, no hay bienes escasos, había bienes suficientes. Nada más que la ambición del hombre fue escaseando esos bienes porque se los fue apropiando, igual también la tierra. Pero al mismo tiempo que se los fue apropiando, fue también promoviendo el crecimiento demográfico, el crecimiento de la población. Entonces, ya no se dividían 5 familias por 1 millón de vacas, sino ya eran 50 familias, 500 familias, 5,000 familias, 50,000 familias, 500,000 familias, 5 millones de familias, hasta llegar en la actualidad a más de 7,000 millones de personas. Esa es una aberración gigantesca. ¿Cómo puede haber más de 7,000 millones de personas en este planeta? ¿Qué cuestiones tan irracionales de llegar a esas cantidades, ¿no? Entonces, no hay ni bienes escasos ni necesidades ilimitadas. Nosotros, después de absorber X cantidad de líquido, quedamos satisfechos. Pero el sistema capitalista funciona en el hecho de rompimiento de tus necesidades. O sea, si ahorita pudiste satisfacer tu necesidad de líquido, plantea que tienes necesidad de un automóvil, que tienes necesidad de otro traje, que tienes necesidad de otro reloj. Son cuestiones tan absurdas como esas a las que llegan mis colegas y dicen necesidades ilimitadas. Eso también es mentira. Pero bien, en el sistema de producción, esas necesidades ilimitadas de producción pueden girar en torno a la ambición de querer apropiarse de más bienes, de más recursos y finalmente vender esos bienes y recursos en el mercado. Aquí bueno, el hecho del zapatero está más tranquilo. Necesariamente para determinar esta función debe identificarse las variables. El problema del zapatero lo vamos a determinar para optimizar, en este caso maximizar las utilidades totales, ¿no? Ahora bien, las utilidades son directamente proporcionales al número de pares de hombre y mujer que el zapatero pueda vender. Así, la función objetivo queda determinada de la siguiente manera. Trabajemos entonces con utilidades totales. Utilidades cuando nosotros vendemos un zapato de hombre y utilidades cuando vendemos un zapato de mujer. De inmediato viene a nuestra mente el mercado. Vamos a una zapatería y resulta también paradójico cómo observar que pues 3/4 partes de la zapatería son zapatos de mujer, ¿no? Y solamente 1/4 parte de la zapatería son opciones para los hombres. La pregunta sería, ¿por qué se da esa situación, no? Pues la contestación podría ser también de una de mis alumnas que tiene más de 200 zapatos. Podría ponerse un zapato todos los días casi, ¿no? Repetirlo nada más unos cuantos días, pero no queda nada más en los 200 zapatos, ¿no? Que es casi una zapatería, sino sigue comprando más zapatos. Entonces quiere decir que si yo me voy a dedicar a los zapatos, podríamos pensar que el negocio está en el zapatos de en producir zapatos de las mujeres. Eso también es una paradoja interesante, ¿no? Bien, aquí no entra esa paradoja, es un comentario adicional. Si XO representa la utilidad total del zapatero, ambos tipos, X1 quiere decir zapatos de hombre y X2 zapatos de la mujer. Observen cómo ya estamos entrando en el esquema. En el esquema de poder plantear de forma matemática
Nuestro problema, X0 es la utilidad. Utilidad total de la venta de zapatos. Total. X1 es la venta de zapatos de hombre. En este caso, cantidad de zapatos de hombre. Zapatos hombre. Y X2, cantidad de zapatos de mujer. Viene otra vez la pregunta, ¿no? ¿De cuál de los dos ustedes producirían más antes de continuar en nuestro ejercicio? Se supone que deberían de producir más de zapatos de mujer que de hombre, ¿no? Obviamente porque son más los zapatos de mujer que se venden que los zapatos de hombre. Más adelante veremos unos resultados de esto. Entonces la función que se genera es la siguiente, ¿no? Vamos a borrar nuestra función tan sencilla de precio y cantidad, variable dependiente del precio, así lo habíamos manejado. Y entonces tenemos nuestra función matemática, X0 igual a 250 de X1 más 200 de X2. Observen también otro aspecto, como en nuestro modelo matemático no estamos utilizando más de una variable en sí, ¿no? Estamos hablando de X, que en este caso es X0 y en este caso es X1 y X2. Esa es otra de las cualidades de las matemáticas, ¿no? Nuestro ejemplo quiere sintetizar en variables, quiere utilizar nada más la X. Si nosotros hablamos de X0 ya significa una cosa, X1 significa otra cosa y X2 significa otra cosa. Y aquí lo tenemos, ¿no? Utilidad total, cantidad de zapatos de hombre y cantidad de zapatos de mujer. Y bien, se pretende entonces maximizar esa ecuación. A la ecuación lineal anterior se le conoce como función objetivo. Las funciones objetivos siempre están expresadas en función de variables de decisión. Son las variables de decisión de producir zapatos de hombre o producir zapatos de mujer, ¿no? Para continuar, seguimos entonces con los términos matemáticos. En términos matemáticos establecemos que nuestra ecuación sencilla queda, así como lo habíamos manejado anteriormente, X0, que está en función de dos variables, ¿no? De la variable X1 y de la variable X2. Así quedaría. Aquí para diferenciar, tengo que ponerle dos palitos, ¿no? Es X1 y X2. Ahora son tres variables. ¿Cómo quedaría en una gráfica esas tres variables? Eso es muy sencillo, aunque esta quedaría en tres aspectos, ¿no? Sería R3, espacio vectorial, R al cubo, ¿no? Podríamos decir X0, X1 y X2. Podríamos establecer altura, lado y ancho, ¿no? Bien, así queda. Lo importante en este punto es dejar claro que para utilizar la programación lineal debe de haber un objetivo o meta que se debe de alcanzar en la organización. Nosotros estamos queriendo alcanzar una utilidad total. Producimos dos tipos de productos, ¿no? Zapatos de hombre y zapatos de mujer. En función, hasta aquí podríamos ya preguntar, ¿en función de qué podríamos establecer esa utilidad total de nuestra empresa? Si nosotros producimos estos dos bienes, rápidamente como buen empresario diríamos, bueno, primero,
¿Cuánto nos cuesta producir un zapato de hombre y cuánto nos cuesta producir un zapato de mujer? ¿Y cuánto podemos nosotros llegar a vender un zapato de hombre y cuánto llegar a vender un zapato de mujer? Y de esa manera sacar el precio, ¿no? O sacar el remanente, sacar el margen de ganancia, ¿no? ¿Cuánto es el margen de ganancia para un zapato de hombre y cuál es el margen de ganancia del zapato de mujer? Y faltaría todavía un aspecto, ¿no? Ojalá estuvieran aquí para que yo les preguntara eso. Después de tener esas variables, después de tener ya ello, es más, vamos a hacerlo rápidamente. Imaginemos, cantidad de zapatos de hombre, ¿no? Aquí el costo, que el costo sea de, imaginemos 7 pesos. El costo del zapato de mujer que sea de 8 pesos. La venta del zapato de hombre, podríamos nosotros decir que está en función de, lo llegamos a vender en 10 pesos. Y el zapato de mujer lo llegamos a vender en 9 pesos. Entonces el margen de ganancia en la parte de arriba es casi del 30%. Y en el lado de abajo, pues puede ser un tanto menor, ¿no? Podría ser del orden como del 13%. 13%. Luego entonces, uno podría decir, no, pues hay que producir zapatos de hombre. Aquí la variable interesante adicional es ni más ni menos que la cantidad de zapatos de mujeres que nosotros vendemos, a pesar de que el margen de ganancia sea inferior. Vamos a continuar entonces. Los objetivos que frecuentemente se plantean están en términos de minimizar costos y maximizar utilidades, minimizar el tiempo total requerido por una o un conjunto de actividades, minimizar distancias recorridas, etcétera, ¿no? Restricciones funcionales. En esta parte del modelo deben de identificarse todas las limitaciones y expresarlas matemáticamente. El conjunto de restricciones que se originan una por cada uno de los recursos limitados. Ya les he dicho que no hay recursos limitados. Nos hemos apropiado de todo y entonces se ha limitado. Y expresarlas matemáticamente, ¿no? Que se tienen en el sistema de estudio. Constituyen esas limitantes las restricciones funcionales. En el sistema de producción de los zapatos, deben determinarse los requerimientos de producción que maximicen nuestras utilidades totales para producir zapatos, pero se observa que hay entonces recursos limitados. En este caso tenemos recursos limitados. Tales recursos son horas totales disponibles por semana, así como la demanda máxima y mínima de estos productos. Restricciones de horas disponibles por semana, así como las restricciones constituyen los elementos funcionales del problema del zapatero. Así, por ejemplo, si para producir un par de zapatos de hombre se tardan 6 horas y para producir un zapato de mujer se tardan 4 horas, entonces una de las restricciones quedaría como 6x1, 4x2. Será el total de horas gastadas en la producción de zapatos. Y si el zapatero trabaja solamente 40 horas por semana, entonces la producción máxima estará determinada por la ecuación siguiente, ¿no? Establecemos entonces una de las primeras restricciones. De este lado ponemos restricciones a nuestro modelo. Y esas restricciones tienen que ver con la cantidad de horas trabajadas. Para producir unos zapatos de hombre, 6 horas, 6x1. Para producir zapatos de mujer, 4x2, que debe de ser menor o igual a 40 horas, que son las que trabaja el zapatero a la semana. Menor o igual. Aquí hay algo también chistoso, ¿no? ¿Realmente podríamos nosotros, como zapateros, como buenos zapateros que somos, utilizar 4 horas para poder producir una chancla? ¿Se han fijado de algunas zapatillas de mujer? Nada más son dos
cuerditas y eso es todo, ¿no? Para estas 2 cuerditas nada más tendríamos nosotros que trabajar en el tacón, en la planta y sus 2 cuerditas. Amarrarlas y eso es todo, ¿no? Eso sí, hay que ponerlo nada más plateado y con eso es más que suficiente para que se venda. Y ya no serían 4 horas, ¿no? Podría ser hasta 2 horas máximo. Pero bueno, son cuestiones simpáticas. Vayamos a nuestro problema. Ahora vamos con otra restricción. Para el caso de problemas de 2 variables de decisión, como en el problema del zapatero, estas restricciones se expresan también de la siguiente manera, ¿no? Queriendo dar a entender que es G, X1 y X2 menor o igual a BI. G. Estamos estableciendo G, X1, X2, y aquí ya nos equivocamos. No es G igual, estamos hablando de desigualdades. Es G menores o iguales a BI, ¿no? En donde BI expresa la cantidad de recursos e I la disponibilidad de los mismos, ¿no? Entonces, la producción de zapatos de hombre como de mujer están en función de los recursos con los que contamos disponibles y obviamente deben de estar menores o iguales a esos recursos. Ese podría ser entonces otra de las restricciones. Esta etapa proporciona cursos de acción alternativos o decisiones, una de las cuales permite alcanzar nuestro objetivo. Entonces, vamos a ponerlo de este lado. Nuestra producción de zapatos, G, X1, X2, debe de ser menor o igual a nuestros recursos disponibles, ¿no? Bien. Por ejemplo, cuando nosotros estamos estableciendo restricciones de no negatividad, quiere decir que las tasas de producción no pueden ser negativas. Eso ya lo habíamos establecido desde antes. Es decir, desde el punto de vista tecnológico, es imposible producir menos 3 pares de zapatos. No es imposible. No es imposible producir menos 3 pares de zapatos y para eso deben de tener mucho cuidado. Cuando nosotros estamos produciendo zapatos o estamos produciendo lo que ustedes quieran, si nosotros utilizamos malas técnicas o estamos realizando mal el trabajo, lo que estamos haciendo es menos un zapato, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de ello? Hay un sistema de calidad, unos mínimos requerimientos de calidad de cada uno de los productos o bienes y servicios que nosotros sacamos al mercado. Si esos bienes y servicios no cuentan con ese estándar mínimo, quiere decir que nosotros trabajamos en balde completamente, ¿no? Y tal vez podríamos encontrarnos con esto que dice nuestro problema, que desde el punto de vista tecnológico es imposible producir menos 3 pares de zapatos. Pues no, no es imposible, porque quiere decir que nosotros, de alguna manera, dentro de esas 6 horas que invertimos en un zapato, fueron en balde porque el zapato o se rompió o no salió bien o finalmente no estaba en las medidas y en el estándar adecuado. Déjenme decirles que en la vida misma, imaginemos un caso. Yo tengo la posibilidad de tener 3 hijos, ¿no? Y digo yo, esos 3 hijos son muy buenas personas y yo no tengo necesidad de supervisarlos. O sea, el camino que ellos se van a trazar es el perfecto, porque yo les voy a dar todos los requerimientos adecuados. Si yo soy buena persona y a mí no me dieron estos requerimientos, quiere decir que mis hijos, aún sin supervisarlos, yo les voy a dar las condiciones adecuadas y mis hijos se van a conducir hasta llegar a ser profesionistas todos.
Y yo me dedico entonces a trabajar, a darles las condiciones, a tenerles una casa, una habitación, tenerles comida, tenerles las condiciones. Y después de 40 años, es más, después de 30 años, nunca supervisé mi producto, ya sea en la esfera productiva o en la esfera personal. Nunca supervisé a mis hijos. A ver, ¿están realizando la tarea? ¿Están llevando a cabo todas sus actividades? No, yo solamente trabajaba. Y después de 30 años, voy a ver el producto. Y observo que mis productos tienen pequeñas fallas, ¿no? O sea, los estándares adecuados no son los buenos y no terminó la secundaria, apenas llegó a la primaria, quiso entrar a la preparatoria pero no pudo, y entonces mi producto, mi resultado no fue el esperado. ¿Qué quiere decir? De alguna manera elementos negativos, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, claro que se puede plantear un -3. ¿Y con base en qué? Porque nosotros utilizamos recursos para producir esos zapatos o esas cantidades de bienes. Y el resultado fue inadecuado porque todo eso es casi inservible. Imaginen ustedes producir banderas y en determinado momento la bandera y el escudo nacional quedó chueco y así se siguen, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 o 20. Será muy difícil. El escudo ya de plano ya es inservible, pero va a también ser muy difícil poderle quitar las otras partes para utilizarlas. Entonces, a eso le llamamos nosotros producciones negativas, cuando nosotros no supervisamos o cuando nosotros no hacemos adecuadamente el bien o servicio que nos habíamos trazado como objetivo, ¿no? Bien, algunas veces se restringe a que estas tasas de producción sean enteras, o bien la decisión que se tome debe de ser del tipo sí o no y 0 o 1. Eso ya lo habíamos visto en los problemas anteriores de presupuesto. Habíamos establecido que 1 es aceptable y 0 es rechazada la propuesta, ¿no? Así lo habíamos planteado. Aquí también nos vienen a decir lo mismo. En este paso se debe estar en capacidad de expresar las decisiones del problema en términos de estructura básica de la programación lineal, incorporándolas a la función objetivo y de las restricciones en términos de ecuaciones lineales. La no negatividad de las variables de decisión, también llamadas variables estructurales. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros planteamos el problema no debe de aparecer algo negativo, ¿no? Ahí sí, nosotros no podríamos plantear ya como objetivo que requerimos de -200x2, aunque en el sistema capitalista hay tantas cuestiones tan contradictorias. Una de ellas ya se las manejé, el hecho de la población. La población es tan grande que no puede ser sostenida por el planeta. Se dice que los recursos del planeta solamente podrían abastecer a 3,000, máximo 4,000 millones de personas, pero nosotros somos 7,000 millones de personas. Luego entonces hay 3,000 millones de personas que salimos volando. Ahí sí podríamos establecer un negativo. ¿Quién lo está realizando? En términos más o menos aceptables, obviamente Europa tiene tasas de natalidad, tiene tasas poblacionales negativas, y también China, ¿no? Ya empieza a manejarse en esos términos, y podríamos tener, en dado caso, ya una función negativa, de decir, en vez de crecer al +1%, podríamos poner ya una función objetivo de -1%, de crecer. Así de contradictorio está el sistema capitalista. Pero aquí no. Aquí solamente son positivos.
Entonces, nuestro objetivo x0 igual a 250x1 más 200x2 está sujeto a la restricción de la jornada laboral. El zapatero dice, yo no trabajo más de 40 horas, háganle como quieran, ¿no? Restricciones también de demanda, x1 no puede ser menor o igual a 10, también x1 no puede ser mayor o igual a 2, x2 debe de ser menor o igual a 6 y x2 puede ser mayor o igual a 3. Las restricciones de no negatividad quiere decir que x1 debe de ser mayor o igual a 0 y también x2. Eso podríamos nosotros sintetizarlo muy fácilmente, ¿no? x1 y x2. Bien, entonces el problema del zapatero, por venta se ganan 250 por hombre y 200 pesos por cada par de zapatos de mujer. En los problemas de programación lineal se les llama a estas utilidades unitarias coeficientes de costo de la función objetivo y se denotan por CJ, existiendo tantos coeficientes de costo como variables de decisión haya. Además se consumen 6 para zapatos de hombre y 4 para zapatos de mujer. A estos coeficientes asociados con las variables de decisión presentes en las restricciones se les llama coeficientes tecnológicos y se les denotan con A y J. Si A11 será el coeficiente tecnológico asociado con la variable de decisión 1 presente en la restricción 1, A12 será el coeficiente tecnológico asociado a la variable de decisión 2, restricción 1. Ahora bien, si no fuera posible encontrar una solución que cumpla todas las restricciones, entonces se dice que el problema de programación es una solución infactible. En la práctica esto es poco probable que ocurra. Lo que puede estar ocurriendo es que nosotros planteamos mal el problema, ¿no? Puede ser. Si este fuera el caso, entonces hay que otra vez replantearlo. En cuyo caso habría que usar la técnica de programación de metas, premisas de las que parte el modelo de programación lineal. Cuando se usa un modelo matemático para describir un sistema, no debe de olvidarse que este modelo parte también de ciertas premisas que deben de tomarse en cuenta a la hora de modelar, pues de lo contrario los resultados podrán no ser válidos. La programación lineal no se escapa también de estas premisas que enseguida vamos a enumerar. Vamos a ver que es de proporcionalidad. Esta variable se dice que si la función objetivo o el nivel o valor de la variable gésima crece proporcionalmente a una constante, entonces la contribución total que se produce a esa variable en la función aumenta en esa misma proporción, ¿no? Por ejemplo, si producir dos pares de zapatos de hombre aumenta la ganancia en 500 pesos, 4 pares de zapatos duplicará la ganancia. Igualmente si son las restricciones funcionales. Si un par de zapatos de mujer consume 4 horas de mano de obra y al producir entonces 2 pares de zapatos de mujer se consumirán 8 horas. Esa es la parte también restrictiva, ¿no? Esa proporcionalidad en la realidad no necesariamente se lleva a cabo. Aditividad. Esta propiedad garantiza que la contribución total a la función objetivo se compone de la suma de sus contribuciones parciales. En el programa del zapateo, la utilidad es la suma, ¿no?, de los zapatos de hombre y de mujer vendidos. Si se producen 2.67 pares de zapatos que dejan una utilidad de 66.67, también se producen 6 pares de zapatos de mujer y se deja una utilidad de 1.200. La utilidad total obtenida será de 1.866.67. En este problema del zapatero, la utilidad total es la suma de la utilidad obtenida por zapatos de hombre y zapatos de mujer. Observen cómo nuestra proporción estaba más o menos en ese orden. Se supone que ganamos 600 por los zapatos de hombre y 1.200 por los zapatos de mujer, ¿no? Si se producen 2.67 zapatos de hombre que dejan una utilidad de 66 y también se producen 6 pares de mujer de 1.200, entonces esa sería de 1.866 la utilidad total. También la divisibilidad. Esta propiedad dice que los valores que toman las variables de decisión pueden también tener decimales.
De hecho, cuando se observa el problema del zapatero antes formulado, se tiene 2.67 en cuanto a la ganancia de los zapatos de hombre, ¿no? Y limitaciones en el modelo de programación lineal es determinístico. Uno es el determinístico, los valores de todos los parámetros que intervienen en el modelo deben de ser conocidos con certeza. Nada de que hay probabilidades, aquí no metemos todavía las probabilidades. 2. No da soluciones subóptimas, nada de que puede ser factible. No, o es factible o no es factible. Y no siempre produce también soluciones con enteros. Vamos con las soluciones del problema. Puede ser un método gráfico, puede ser un método analítico. En el método gráfico utilizamos de manera sencilla una gráfica, ¿no? Existe para resolver un problema, pero tiene la limitación de que el máximo número de variables de decisión o dimensiones del problema que se pueden manejar son 2, ¿no? Ya les había yo dicho que el espacio vectorial máximo puede ser de 3, de 2 es muy manejable. Para más de 2 dimensiones es necesario recurrir al método analítico. Un problema de programación lineal de 2 dimensiones se puede resolver gráficamente. Cuando la solución está en el espacio de actividades, se obtienen directamente los valores de las variables de decisión. En el segundo caso, en que la solución está en el espacio de recursos, el valor óptimo de las variables de decisión se determinan indirectamente, por cuanto la solución óptima que se obtiene representa la cantidad de recursos que han de consumirse. Solución gráfica. En este método los valores de las variables de decisión representan un sistema de coordenadas X y Y. El eje de ordenadas Y representa una de las variables, ejemplo, X2. En el eje de las abscisas eje X se representa X1. También si las variables tienen que ser no negativas, entonces la solución gráfica cae en el primer cuadrante, porque son todas positivas. Enseguida se representará geométricamente. Existen 3 clases de restricciones funcionales que son del tipo menos o igual, mayor o igual o igualdades. Cuando las restricciones funcionales son del tipo menor o igual, tienen que ser del siguiente tratamiento, ¿no? Se tienen que utilizar el siguiente tratamiento. Considérense desigualdades A1x1, AX2, A2x2 menores o iguales a BI. Poniendo a x2 como una función de x1, resulta A2x2 menor o igual a BI menos A1x1, o x2 menor o igual a BI sobre A2 menos A1 sobre A2 más x1. Es cuando nosotros estamos de nuestra función original, de alguna manera poniendo a x2 del otro lado. Esta desigualdad es del tipo lineal, ¿no? En donde la intersección es la pendiente de la línea recta que corta el plano en 2 medios o espacios. Representación gráfica de las restricciones menores o iguales con y igual a 10 menos 2x puede ser como esta. La restricción menor o igual, la parte negra. De la misma manera, mayor o igual puede ser en la parte de arriba. Cuando nosotros hablamos de una restricción A1x1 igual a BI, puede ser la línea recta. En el problema del zapatero, ya lo vimos, sujeto a las restricciones, la maximización de nuestra ecuación, restricciones 1, 2, 3, 4, 5, la de no negatividad, y representar gráficamente las restricciones debe hacerse de la siguiente manera, ¿no? Los siguientes cálculos. Con la restricción 1, si x1 es igual a 0, entonces x2 es igual a 40 sobre 4 igual a 10, ¿no? 6.67. Es así como queda el problema del zapatero con nuestras restricciones respectivas, y la parte que queda en medio de nuestras restricciones es el área solución. La intersección de todos los medios espacios que generan las restricciones forma un área llamada polígono de soluciones. Uno de los puntos de ese polígono será la óptica del problema de programación lineal o la solución. Esta es una condición necesaria que debe de cumplir todo problema de programación lineal en 2 variables, polígono de soluciones o conjunto convexo. En resumen,
todo polígono de soluciones es un problema de programación lineal y debe ser un conjunto convexo. También se observa que en el polígono de soluciones se definen 4 vértices o puntos extremos. Uno de esos puntos que desarrolló Dancing garantiza que si existe una solución al problema de programación lineal, esta solución se encuentra en un punto extremo para maximizar o en un punto mínimo en el punto inferior para minimizar. Y también se da la incorporación de la función objetivo en la solución gráfica. Al igual que las restricciones, la función objetivo también debe de representarse geométricamente. Esta función es de la forma x0 igual a c1x1 más c2x2. Expresando a x2 como una función de x1 se obtiene la ecuación siguiente, que ya lo habíamos nosotros despejado. Ahora se basa con dibujar una línea recta con pendiente negativa. Entonces la pendiente de la recta se mantendrá negativa. Sin embargo, si al menos uno de los coeficientes del costo CJ es negativo, la recta también será, es negativo, la recta sería de pendiente más bien positiva. Si el problema es de maximizar, entonces, entre más alejado esté del punto o solución del origen, mejor será la solución. Debe recordarse que los valores óptimos x1 y x2 deben de cumplir con todas las restricciones de manera simultánea. Si se calculan las utilidades que se obtienen con las soluciones de cada uno de los 4 puntos extremos que se generan, son el polígono de soluciones y los resultados que se obtienen son los siguientes. Puntos extremos. Del polígono de soluciones tenemos el punto A, B, C y D. Y las utilidades obtenidas en cada uno de los puntos es 1100, 1700, 1866 y 1767, teniendo el punto máximo o maximización en el punto C, o sea, 2.67 pares de hombre y 6 pares de mujer. En el problema se observa que se toma en cuenta la restricción x1 menor a 10, pero en nada se altera el polígono de soluciones. Este tipo de restricciones que no producen ningún efecto, si se eliminan, se conocen como restricciones redundantes. También se observa que la solución óptima se encuentra en la intersección de las restricciones 1 y 4. Estas dos restricciones definen al punto óptimo y por tanto se conocen como restricciones activas. Las demás restricciones no redundantes se conocen como restricciones solamente pasivas. Y bien, hemos terminado esta sesión 7. Como verán, es nada más un problema, pero interesante. Modelos de procesos de producción, un zapatero con la opción de zapatos de mujer, zapatos de hombre. ¿Qué producir? Parece que hay que producir 6 zapatos de mujer y poco más de 2 zapatos de hombre. Ese es el resumen, algunas fuentes de información. Y bueno, por mi parte en esta 7ª sesión es todo. Espero les sirva bastante para resolver su problema que les voy a dejar y también para el examen, ¿no? Y entonces no me resta más que despedirme. Nos vemos en la 8ª sesión.